Muy buenas a todos, mi nombre es Franji Liriano, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en UTESA Dajabón. Hoy estaré haciendo un video referente a mi primera prueba de un parcial, algoritmos paralelos, y en este nos vamos a basar la introducción de los hilos, utilización, un ejemplo sencillo, pero para que se entienda el concepto de manera práctica. Aquí vamos a comenzar a hablar sobre qué son los hilos y todo lo demás que respecta a los hilos. Entonces vamos a estar comenzando con la investigación que yo hice en primer lugar para que el concepto se comprenda. Y aquí tenemos que qué son los hilos. Los hilos, básicamente vamos a imaginarlo los hilos como vamos a tener una pequeña de alguna manera simbolismo, un pequeño simbolismo aquí. Imaginémonos una fábrica donde hay muchas personas que hacen trabajos totalmente distintos, y dentro de esa fábrica hay múltiples trabajadores, y estos trabajadores nosotros los vamos a llamar hilos. Entonces tenemos diferentes hilos en esa fábrica, y todos esos hilos deben de realizar tareas de forma simultánea. Es decir, nadie se tiene que detener porque alguien esté realizando algo, sino que tienen que hacerlo al mismo tiempo. Así que, por ejemplo, tenemos una fábrica. Dentro de esa fábrica, imaginémonos la fábrica como nuestro computador o un sistema en específico que realiza algún trabajo en específico. Imaginémonos eso como la fábrica y nuestro hilo como ese trabajador. Y aquí algo bastante interesante es que el hilo es la unidad más pequeña de ejecución dentro de un proceso. No estamos hablando de bytes ni nada de lo que tenga que ver con la información en específico, sino que un hilo es la unidad más pequeña de ejecución de un proceso en específico. Es decir, tengo un proceso, tomo varios hilos o un hilo en específico. ¿Y qué es lo que hace ese hilo? Que me resuelve una operación de ese proceso, y ese hilo es llamado la parte más pequeña de ese proceso. Entonces es algo bastante importante a tener en cuenta, porque cuando decimos que un hilo es la parte más pequeña, no estamos hablando de información, para que no se confunda, sino de un proceso en específico. Y aquí, bueno, ustedes me dirán, ok Franji, está muy interesante, pero ¿y por qué son importantes los hilos? Bueno, nos da mayor capacidad de respuesta, o sea, si lo sabemos aprovechar, tenemos varios hilos a nuestro favor para realizar diferentes procesos a la hora de ejecutar alguna tarea en específico. También podemos utilizar mejor los recursos por la misma parte. Mientras más capacidad de respuesta tengamos, pues con esa respuesta podemos tomar mayores datos, distribuirlos de manera correcta, y eso nos ayuda a utilizar los recursos de manera unánime y también de forma totalmente satisfactoria, de forma óptima, y nos ayuda en la programación paralela. Ojo, que nosotros estemos utilizando hilos de la computadora o un hilo solamente, porque muchas veces nada más utilizamos un hilo, pero muchas veces no lo estamos haciendo de forma paralela. Los hilos son la base de la programación paralela, pero muchas veces solamente estamos usando un hilo en específico, porque quizás las tareas son muy sencillas. O sea, no siempre que usted haga algo está utilizando varios hilos del computador. Entonces, aquí, ¿cómo afectan los hilos a la programación paralela? Bueno, un hilo o los hilos afectan la programación paralela o son la base de la misma, porque con ellos podemos subdividir un proceso en pequeños procesos, o sea, un problema en subproblemas más pequeños, y ejecutarlo de manera concurrente o simultánea, y de esa forma entonces llegar a la solución de un problema en específico de manera más rápida. De eso que se trata la programación paralela, o sea, y mayormente por eso se utiliza con grandes volúmenes de datos, o sea, procesar esta información en el menor tiempo posible, y siendo una información grande, entonces tenemos que distribuir
esa información a los diferentes hilos. Aquí, cómo se crean y se gestionan los hilos, lo vamos a estar viendo un poquito de manera más práctica ya cuando pase la parte del código, pero algo aquí bastante importante es también cuáles son sus desafíos. Los desafíos de los hilos, por lo regular, se basan en algo llamado como condiciones de carrera, que ocurren cuando dos o más hilos acceden a un mismo recurso compartido y modifican su valor de forma concurrente, lo que puede llegar a resultados impredecibles. Es decir, dos hilos acceden al mismo tiempo a un archivo en específico y ejecutan o editan ese resultado. Pero ¿cómo se soluciona esto? Utilizando mecanismos de sincronización. Es decir, básicamente se podría decir de una forma quizá un poquito sencilla, decirle a un hilo en específico, al sitio que vaya a consultar cada hilo, decirle: mira, el hilo tal está utilizando tal archivo, para que no se vayan a juntar esos dos hilos y vayan a crear básicamente un problema en ese archivo. También los dict loads y los bloqueos, que cuando un hilo se bloquea es básicamente porque está esperando a otro. Y los dict loads, aunque quizá básicamente el concepto sea el mismo, se produce cuando dos o más hilos se bloquean mutuamente esperando que el otro libere un recurso. O sea, aquí es esperando que otro libere un recurso. Si un hilo está esperando a otro hilo y el otro hilo está bloqueado, pues hace un deep loads, porque ese hilo está esperando específicamente que este otro hilo suelte un recurso que se necesita para continuar con su trabajo. Entonces, a pesar de que el bloqueo básicamente es un bloqueo como tal, pero no son las mismas cosas. Entonces, aquí vamos a pasar a un ejemplo que tenemos hecho ya en C#, y para que el video no se haga tan largo, vamos a comenzar con la explicación de esto. Bueno, yo estoy utilizando C#, como bien saben, el editor Visual Studio. Aquí yo necesito importar estos espacios de nombre, estos using o librerías. ¿Para qué? Porque esta librería básicamente insisten en la que me ayuda a utilizar los hilos. Si ustedes se fijan, aquí dice threading. Esa es la librería que básicamente me ayuda de forma nativa en C# a utilizar los hilos. Y aquí tenemos la típica clase de todo el tiempo. Dicha clase lo que hace es que, bueno, simple y sencillamente tiene esta parte de acá. En esta clase lo que nosotros hacemos es simplemente declarar los hilos, y utilizando la palabra reservada thread, luego el nombre del hilo, y seguido, como bien todo el mundo lo conoce, básicamente que está en la programación, lo que hacemos es una instancia de esa clase. Es decir, utilizamos una clase program y esa clase thread simplemente lo utilizamos y le instanciamos para que de esta manera nosotros podamos crear un hilo. Pero no solamente queda ahí, también a la hora de crear los hilos también podemos agregarles operaciones. Sí, tenemos que agregarles operaciones a los hilos, porque si no, los hilos no tienen razón de ser si no tienen una operación que realizar. Y lo podemos hacer aquí pasándoselo dentro de paréntesis. O sea, a esta nueva instancia de este hilo, ¿qué tarea va a hacer o qué operación va a hacer? Bueno, la que nosotros le indiquemos. En este caso, el primer hilo, el hilo número 1, va a ser la tarea número 1, y sucesivamente también el hilo 2 con la tarea número 2. Ya lo instanciamos, hemos creado esos hilos. Vamos a iniciarlo con esta línea de código, y simplemente ya por la nomenclatura del punto utilizamos su método que se llama start, que lo que hace es que pone en funcionamiento el hilo, y debido a ese funcionamiento entonces va a realizar con ese start lo que nosotros le pasemos por parámetro aquí. Si no le pasamos nada, bueno, pues ese hilo va a estar ahí haciendo nada.
luego aquí esperar que ambos hilos terminen. Y esto es para que simplemente se salte esto en consola cuando los hilos terminen de hacer su tarea acá. Esto es un bucle for que simplemente va imprimiendo cada hilo de forma simultánea, va a ir imprimiendo y va a tener cada vez que imprima un tiempo de descanso o de dormir, sleep. Y esto lo que hace un tiempo de 500 milisegundos, esto se encuentra en milisegundos, que es básicamente prácticamente 0.5 segundos, o sea, es menos de un segundo, o sea que va a ser muy mínimo, pero vamos a irlo tocando este pequeño código para darnos cuenta qué es lo que hace en sí. Simplemente va a imprimir, pero luego vamos a estar agregando un poquito más al método sleep para que se vea de forma un poquito más suave cómo va transcurriendo estas operaciones. Entonces vamos a ejecutar este código para que se vea realmente qué es lo que se hace, y podemos ver que nos salta una consola y aquí tenemos hilo 1. Aquí nos dice el hilo que se está ejecutando en ese momento. Bueno, el hilo 1 que lo tenemos acá, faltó quitarle ese espacio, bueno, ponerle el espacio para que se vea un poquito. Aquí tenemos hilo 2, comenzó el hilo 2, después el hilo 1 y así va incrementando por el bucle for cada hilo. Entonces lo que va haciendo es que cada hilo va imprimiendo su información y ninguno de los dos tiene que esperar a nadie. Entonces luego cuando ambos hilos terminan, sí, se culmina esto diciendo ambos hilos han terminado. O sea, esta operación de aquí simplemente está esperando que ambos hilos terminen, pero los hilos como tal no necesitan que otro resuelva una operación para él seguir con la operación. Por ejemplo, vamos a agarrar y al hilo número 2 vamos a ponerle 1000 milisegundos, que serían básicamente un segundo de respuesta. O sea, se supone que con esto el segundo hilo va a responder a la operación siguiente, o sea, de la segunda operación en adelante, más lento que el primer hilo. Vamos a ejecutarlo para ver lo que sucede. Aquí, como se dan cuenta, el hilo 2 y el hilo 1 se ejecutaron básicamente al mismo tiempo, y luego, si podemos ver, aquí cada uno de ellos se fue imprimiendo y el número 2 fue imprimiendo un poquito más despacio y más despacio. Para que se vea un poquito más detallado, vamos a verlo ahora de nuevo. Pap, pap, pap. El hilo 2, ahí está el hilo 2. Y si se dan cuenta, el hilo 1 aquí termina su operación y el hilo 2 aquí todavía sigue 2 y 3 con el tercer valor y con el cuarto valor. ¿Por qué? Porque aquí yo le di un tiempo de descanso más que el hilo 1. Por lo tanto, aquí el hilo 2, si se fijan, comienza con el 0, luego sigue el 1 con el valor 1 y así sucesivamente. Y aquí cuando el hilo 1 sigue con el valor 2 y luego con el 3, ahí es que entonces el hilo 2 comienza con su valor 2. ¿Por qué? Porque durante este tiempo que el hilo 1 pudo imprimir esos dos valores, era porque el hilo 2 estaba descansando. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, pero esto es lo impresionante de la programación paralela, utilizando estos hilos, porque yo puedo hacer operaciones las que yo quiera si tengo los recursos del hardware necesarios, y puedo utilizarlo para enviar nuevas tareas, diferentes tareas a diferentes sitios, y lo que puedo hacer es un ahorro totalmente del tiempo. Si esto se hiciera de manera simultánea o de manera de arriba hacia abajo, como se conoce, que todo se ejecute de arriba hacia abajo esperando cada línea, lo que va a hacer es que va a esperar mucho más tiempo. Sin embargo, con la aplicación de los hilos tarda mucho menos. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, pero para que vean su utilidad. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado el video.